de los más, bueno, de los que han pasado un poquito más tiempo aquí, se dieron cuenta cómo echaron las bases, no para decir viejo, no, porque no, eso no es, no, sino algunos se dieron cuenta cómo echaron las bases, cómo hicieron los cimientos. ¿Sí recuerdan? Cómo hicieron las bases, cómo hicieron los cimientos, ¿verdad? Y por eso se meten aquí, están tranquilos. Por ejemplo, Bélgica, que estaba por ahí, y en fin, cada uno de los hermanos antiguos se dieron cuenta que echaron unas bases y sobre esas bases se construyeron columnas fuertes y también se han construido más cosas y después de eso viene el techo. Pues esa es la figura que el Señor usa para decir: yo tengo un edificio no hecho de piedras, no hecho de hierro, sino de personas. Y es un edificio divino. Entonces vamos a leer estos versículos que son los versículos que estamos estudiando. ¿Listo? ¿Me acompañan todos juntos? Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es, otra vez, una estructura espiritual, una estructura compuesta por personas. ¿Cuáles son esas personas? Bueno, hay personas allí, como está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo y está los otros hijos que somos nosotros, ¿cierto? Esas son las 4 clases de personas que componen ese edificio espiritual y es divino. Todo aquel que cree en Jesucristo de una vez es acuñado, es metido en ese edificio. La iglesia de Jesucristo está en continuo crecimiento y edificación. Dicho de otra manera, Dios tiene una familia que Él está edificando, que Él está construyendo, que Él está de manera continua desarrollando. Y permítame decirles que no hay manera de que Dios fracase. No hay manera que Dios deje de cumplir su propósito. Y usted me preguntará, pero bueno, ¿y entonces por qué aquel no crece? Bueno, que se pregunte. Porque si hace parte de la iglesia que Cristo está desarrollando, está haciendo crecer, va a tener que crecer. Y si no crece, entonces tiene que preguntarse: ¿será que yo pertenezco a esa iglesia que está en continuo crecimiento? Otra cosa muy contundente es que la iglesia tiene ya sus administradores. Por esa razón estamos hablando de la edificación divina de la iglesia. Estamos en la introducción. La edificación divina de la iglesia, porque quien la edifica es Dios, la edifica Dios, y por lo tanto, si Dios la edifica, no hay manera de que haya errores. ¿Sí está bien? Hay otra palabrita ahí que leíamos: en quien todo el edificio, ojo, todo creyente está siendo edificado. ¿Quién no está siendo edificado? ¿Quién no pertenece a ese edificio? No es creyente. Hace unos domingos atrás estudiábamos acerca de la membresía a esa familia que está creciendo. Y hay personas que llegan y asisten a la iglesia por mucho tiempo. ¿Y usted qué es? No, yo soy evangélico, yo soy creyente, pero todavía no está conectado con el Padre. No ha logrado tener ese vínculo familiar con el Padre y por lo tanto no está creciendo. Se puede ser un religioso, un buen evangélico, pero se puede correr el riesgo de que no estoy conectado, no tengo esa relación de hijo
y padre con Dios. Entonces, la edificación de la iglesia también genera un compromiso de cada persona que está creciendo. Dios está haciendo su crecimiento, Dios está trabajando, Dios está haciendo su trabajo. A propósito de eso, el Señor está trabajando en su iglesia todos los días. Para Dios no hay festivos, para Dios no hay descanso. Él está edificando su iglesia, Él está construyendo su iglesia. Las tres personas están activas. Dios no tiene descanso en su proceso. Él lo está haciendo. Algunos evangélicos le dicen al Señor: levántate, como si Dios estuviera durmiendo, lo cual no es cierto. El Señor Jesús mismo decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, haciendo las funciones que me tocan hacer. Dios está actuando en su iglesia hoy y siempre, hasta desarrollarla, hasta llevarla a su propósito. Pero asigna a los creyentes responsabilidades, como lo vamos a ver ahora. Asigna responsabilidades para el proceso de crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos diseñó personas y ahora nos capacita con una nueva mente, con un nuevo corazón, para que esa nueva mente, ese nuevo corazón decida, tome las decisiones correctas, necesarias, bajo su dirección, bajo su guía. Entonces, la edificación de la iglesia genera un compromiso de cada creyente de mantenerse en continuo crecimiento, que Dios lo está desarrollando, pero que genera esas responsabilidades con los elementos que Dios provee para ello, lo cual incluye una separación, un abandono y rechazo de lo que no pertenece a la estructura de la iglesia. Entonces, en primer lugar, la composición de la iglesia. Vamos a recordar, el énfasis ha sido aprender cómo es que somos iglesia, cómo es que soy parte de la familia de Dios. Me llama mucho la atención el término iglesia, porque el término iglesia era sacar a las personas de allá del mundo, sacarlas, traerlas a un lugar donde Dios se mantiene en relación familiar con los suyos, en relación íntima con los suyos. Y esas personas que son sacadas del mundo, sacadas del control del diablo, sacadas del pecado, son traídas a mantener una relación personal con Dios. Quizás muchos de los que estamos aquí hemos tenido que aprender que la vida cristiana no es un asunto de tradiciones, no es un asunto de ceremonialidad, porque sí, venimos aquí a la iglesia a hacer un culto, a hacer una ceremonia especial para Dios donde Él es adorado, y eso hace parte de nuestra responsabilidad como creyente. Pero hay otra responsabilidad que continúa, y es vivir, enfrentar las dificultades, vivir como creyente, ser el hombre de la casa, ser el papá, ser el marido, ser el hijo, en muchos casos ser la mujer, la mamá, la esposa, la hermana. Y hay implicaciones directas en las cuales Dios nos ha asignado responsabilidades a cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia está compuesta por un núcleo, es un núcleo familiar divino. Ese núcleo familiar tiene un padre y unos hijos, papá Dios y nosotros que somos hijos. Lo que Dios hizo fue cedernos el mismo vínculo que Él tiene con Jesucristo a cada uno de nosotros. Por esa razón Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Somos hijos de Dios por ese vínculo que Él nos ha dado a través de Jesucristo. Entonces, la iglesia es un edificio. Volvemos otra vez a lo que hablábamos el domingo pasado. Un edificio compuesto por personas donde Jesucristo es la base, Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es el cimiento.
Y Jesucristo es el que cierra la iglesia. Es la piedra donde comienza la iglesia y es la piedra que finaliza la iglesia. Lo que Dios está diciendo ahí es que Jesucristo es el todo de la iglesia. Jesucristo es el todo. Nosotros somos agregados a Jesucristo. Es un edificio que está puesto sobre Cristo y Cristo lo completa. Cristo lo llena todo. Cristo lo llena todo. ¿Nosotros qué somos en ese edificio? Somos piedras vivas. ¿Nosotros qué somos? Somos piedras vivas, pero también somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, metidos dentro de esa estructura, ahí metidos, acuñados ahí por Dios, para mantenernos en una continua relación con Dios. La iglesia es un edificio divino que crece de manera continua. Otra vez dice el versículo, edificados, y este es un verbo que significa estamos siendo edificados. Otro verbo, el versículo 21 dice, en quien todo el edificio, ojo, todo el edificio va creciendo, es un verbo presente. Todo el edificio va creciendo. La iglesia nunca deja de crecer. La iglesia de Jesucristo, el edificio espiritual. Usted podrá ver que hay organizaciones humanas que en determinado momento hasta se desaparecen. De hecho, nosotros tenemos aquí en Layén, en nuestra historia, muchas congregaciones que eran unas congregaciones grandes, que eran unas congregaciones contundentes, fuertes en nuestra organización, de mucho dinamismo, y de repente hoy en día no están. Conocí el edificio donde funcionó la iglesia de Distracción Guajira, y era uno de los grupos. Cuando leemos la historia de nuestra organización, ahí está una de las iglesias antiguas de nuestra organización, de la IEN. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, grupos que en determinado momento desaparecen porque no funcionaron acorde a la estructura bíblica. Así de sencillo. También podemos convertirnos, si nos salimos de la escritura, en una ONG, en una pirámide, donde lo único que le hacemos es meterle la mano al bolsillo a la gente y sacarle la plata y mandarla para la casa, contento, sin plata pero contento. Pero eso no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la estructura de iglesia. Entonces, la iglesia es un templo, y como lo vamos a ver, el templo es algo sagrado, consagrado, ha sido dedicado para servir a Dios. Usted ha sido alguien dedicado para servir a Dios. Usted tiene un objeto principal y es santificarse cada día para servir al Señor. Yendo al Antiguo Testamento, los sacerdotes y todos los que participaban en el templo, en el culto a Dios, se santificaban. Leíamos, ¿verdad? Leíamos en la lectura que David se ausentó y Saúl, ¿qué pensó? Quizás anda por ahí sucio, quizás hizo algo que lo ensució y por esa razón no viene para hacer el culto aquí. Entonces eso era muy común. Los creyentes entonces nos santificamos cada día de manera continua para participar en esa función de lo que somos. Somos el templo santo de Dios, un templo dedicado para la adoración a Dios. La iglesia entonces también dice el versículo 22, para morada de Dios. ¿Qué es lo que somos? Somos el lugar donde Dios mora. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto mora Dios? Si es que mora, es que está. Por esa razón no le pedimos a Dios que venga. Señor, venga a estar con nosotros, porque si somos
el receptáculo, el templo, somos la morada de Dios. Indica que Dios está morando continuamente, está presente continuamente en mi vida. En mi vida. Vámonos al número 2. Entonces la iglesia, según estos versículos, voy a leer otra vez, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, una de las cosas que Dios está haciendo entre nosotros es hacernos entender y vivir la unidad que Dios tiene en Él mismo. Aquí vemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo unido, actuando en la iglesia, viviendo en el mismo lugar y no pelean entre ellos. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios, es uno, es una unidad. Y esa unidad es la que Dios nos está enseñando y llevándonos a experimentar de manera real. Por esa razón la iglesia está diseñada sobre Dios. Es un edificio divino porque Dios mismo lo conforma, porque Dios mismo lo hace crecer. Y como edificio divino está creciendo de manera continua sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Los apóstoles y profetas. Dicho de otra manera, el fundamento es esto. Es esto. La mayor parte de libros o de cartas que fueron escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas por los 12 hombres que Dios escogió. Los 12 hombres que el Señor Jesús llamó y se mantuvo con ellos alrededor de 3 años o 3 años y medio, instruyéndoles, dándoles la enseñanza. Ellos iban a escribir y que iban a enseñar de manera personal a la iglesia. Y el apóstol número 12 de esa lista, el abortivo, así se llama él, Pablo. Y el que más cartas escribió como instrumento de Dios, porque no fue él que las escribió, las escribió Dios. Por esa razón la Biblia es inspiración divina, es la palabra de Dios, no es la palabra de Pablo. No es que Pablo nos enseña, no, es que Pablo es el instrumento de Dios para Dios enseñarnos a la iglesia. Y por esa razón se llama el fundamento. El fundamento es sobre lo que se construye. Y sobre lo que se construye es esto, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué está pasando hoy en día en muchas organizaciones? La Biblia fue dejada a un lado y se está construyendo, o ellos creen que están construyendo sobre fundamentos humanos, sobre filosofías humanas. Inclusive algunos hasta pelean. Es que Calvino dice esto. El otro dice, es que Martín Lutero dice esto. El otro dice, es que Westminster, la Constitución de Inglaterra, dice esto. De la iglesia anglicana. ¿Se dan cuenta? Y así están entonces desarrollándose muchos grupos que se llaman cristianos, pero que han dejado el fundamento que Cristo dio a través de los apóstoles. El fundamento es esto, lo que Dios escribió a través de los apóstoles. Y la piedra que cierra, Jesucristo es el todo de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que dirige la iglesia, Él es el Señor de la iglesia.
Siempre recuerdo las palabras de un maestro y él decía: Dios no ha puesto más Señor ni en la casa ni en la iglesia. El Señor de toda familia, de toda casa, se llama Cristo. A veces los varones queremos usurpar ese lugar, ¿verdad? Y a veces las mujeres también quieren usurpar ese lugar que solo le pertenece a Cristo. Y en la iglesia, el único Señor de la iglesia se llama Jesucristo, nadie más. Todos nosotros que somos, como veíamos el domingo pasado, somos servidores. ¿Qué hacemos? Recibir órdenes. Yo no sé, vaya, arregle con Cristo. A mí me dieron esta orden y yo lo único que tengo que hacer es cumplirla. Esa debe ser entonces nuestra dinámica siempre. Ese edificio va creciendo de manera divina. Y como va creciendo de manera divina, va creciendo bien coordinado, bien engranado. Bien engranado. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? La iglesia no se adelanta ni se atrasa, va coordinada, va coordinada. Y eso que nos da a nosotros, descanso, pero también responsabilidad de depender de la administración divina para ser un templo santo en el Señor. Esa parte es clave. Nosotros fuimos dedicados para servir al Señor. Dedicado para servir al Señor. Hacemos parte de ese edificio. Usted dirá: no, pero yo hago parte de una familia y eso es momentáneo. Eso es momentáneo, pero la realidad es que usted hace parte de un edificio eterno que va a estar con el Señor, y esa iglesia va a ser metida allá en los cielos con el mismo objeto de continuar siendo la esposa de Cristo, el edificio santo en el cual Dios se exalta a sí mismo. Entonces, para ser un templo santo en el Señor, siendo edificado, siendo construido, y me llama mucho la atención otra vez esta palabra edificado. ¿Cómo nos edifica el Señor? Miren lo que está pasando en este momento. Ustedes están oyendo, ustedes están recibiendo el conocimiento de Dios. Dios mismo está poniendo en la mente de ustedes un manto de su propio conocimiento. Eso lo hace Dios. Eso no lo hace ningún humano. Como dice Dios allá en Primera de Juan, usted no necesita que nadie le enseñe, porque el Espíritu Santo es el encargado de poner ese manto, ese techo sobre su mente, que es el conocimiento de Dios. Dios lo va poniendo y más tarde le pone encima otro y más tarde va poniendo otro. Así es como Dios va edificando a cada creyente. Vale la pena disponernos para ser edificados por Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que Dios nos siga edificando, nos siga instruyendo como el papá que es, como el maestro que es de cada uno de nosotros. Entonces, siendo edificados para ser la morada de Dios en el Espíritu. Ahí está. ¿Sí vemos las tres personas divinas ahí? ¿Sí vemos las tres personas divinas? Voy a dejar un espaciecito para que me muestre el versículo. A ver, ¿dónde vemos ahí al Padre? ¿Dónde vemos al Padre? Morada de Dios. ¿Dónde vemos a Jesucristo? Ajá. Ahí dice la piedra, Él es la piedra del ángulo. ¿Dónde más? Para hacer un templo santo en el Señor. ¿Y dónde está el Espíritu Santo?
para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, muy bien. Pero Dios entonces nos asigna responsabilidades. Dios nos asigna responsabilidades. Voy a pedirles que ustedes busquen su Biblia. Vamos a hacer un ejercicio, y este ejercicio es buscar la Biblia física, que es bueno tener su Biblia física, y vamos a leer versículo 1 y versículo 2 de Primera de Pedro. El versículo 1 lo van a leer las damas, el versículo 2 lo van a leer los caballeros, los varones. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Listos? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Entonces las mujeres leen así: bueno, eso era el ensayo. Vamos a leerlo otra vez. 1, 2, 3. Varones, desead. Crezcáis, ¿no? Crezcáis. Entonces, en este proceso de edificación, Dios nos está edificando, pero Dios nos asigna responsabilidades. Y aquí hay una prohibición o un mandato. Hay un mandato desechando pues, es una orden de Dios. Desechando pues toda clase de malicia. La palabra desechar quiere decir sacar. La palabra desechar o el verbo desechar quiere decir entonces botar, extraer, alejarnos de aquello. Eso significa entonces que Dios nos asigna una responsabilidad. Como es un mandato, Dios apela a nuestra voluntad. Hay voluntad y hay mente ahora para que podamos tomar la decisión. Usted tiene la mente de Cristo, usted tiene una mente que está siendo instruida por Dios para que la voluntad suya ahora tome la decisión. Identifico que eso está mal, eso no está bien y eso no hace parte del proceso de mi vida como creyente. Entonces somos un templo santo que Dios está santificando, y la palabra santificando significa entonces que hay que desechar, hay que sacar, hay que limpiar esas cosas que están allí. La primera cosa que Dios dice ahí es la malicia. Toda aquella cosa que es dañada en sí misma, toda aquella cosa que está deformada, toda aquella cosa que produce la naturaleza pecaminosa de nosotros. Si recuerde, ninguno de nosotros nos escapamos. Dios dice allí en Romanos capítulo 7, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. El mal está aquí. Y aunque el mal está ahí, Dios está diciendo, deseche eso. Póngalo a un lado. Usted sabe que eso no está bien, entonces sáquelo. Sáquelo. Eso no significa que usted no va a ser bombardeado por ese mal que está en usted, pero usted ahora tiene la capacidad de tomar la decisión de no hacerlo. De no hacerlo. La malicia es todo aquello que es malo, perverso en sí mismo. Viene otro, engaño. Usted me dirá, no, es que yo no engaño. Pero permítame recordarle lo que Dios dice allá en Jeremías capítulo 17, que dice que el corazón del ser humano, dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Por eso el versículo 5 dice que no confiemos dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dicho de otra manera, no confíe ni en usted mismo. Sí, literalmente. Por esa razón es necesario
que desechemos eso. El engaño, la palabra engaño entonces indica manipular la mente para desviarla de la verdad. Es usar señuelo, trampa o manipulación para lograr algo fuera de lo normal y lo legal. Miren, hermanos, cada ratico vemos en la televisión, en las noticias, personas, no, que fue preso porque fue que evadió tal cosa. Hay distintas formas. Yo necesito una licencia de tránsito. Se le tiene más barato. Aquella demora tanto, esta vea de una vez así. Es que necesito, yo recuerdo que cuando llegó el COVID por ahí, hasta vendían los famosos certificados, los carnets. Oiga, qué cosa, el ser humano es tan pervertido que todo lo pervierte. Todo lo pervierte. Mire, siempre es mejor, para no meternos en problemas, hacer las cosas de la manera correcta. Esa es la idea. Hacer las cosas de la manera correcta. En el sistema donde vivimos, y nuestro corazón le gusta eso. El sistema donde nosotros vivimos está lleno, está atestado de ese engaño, de esa estructura de lo torcido, porque esa es la palabra, hacer las cosas de manera torcida. No, hay que hacer las cosas de la manera recta. Nosotros estamos acostumbrados, el mundo donde vivimos es un mundo de hipocresía. Por esa razón las redes sociales tienen tanta popularidad, tanto impacto, y las personas viven una fantasía, y cuando se estrellan en la realidad, la palabra hipocresía entonces quiere decir es actuar para mostrar algo que realmente no es, Las relaciones de nosotros muchas veces se construyen de manera hipócrita, y cuando llegamos a la realidad, muchas veces algunos no son capaces de aceptarla y prefieren saltar del barco. ¿Sí se dan cuenta? Son cosas sencillas, pero que son cosas que nos dañan y que no permiten al creyente participar de manera activa y dispuesta en el crecimiento que Dios está desarrollando en su iglesia. Hay que vivir lo que realmente somos. Recuerdo una joven de una congregación. Ella pensaba que los pastores ni siquiera iban al baño, como que eran cuerpo glorioso. Hombres, seres humanos normales. Pero así es la vida de hipocresía de nosotros, hermanos, que no somos capaces de entender la realidad. Creemos que el pecado está en el otro, y cuando siento el pecado arrasando, llamando a la puerta con prontitud, y entonces, no, hermano, acepte la realidad. Por esa razón Dios nos dice allá en Hebreos capítulo 10, acerquémonos a Dios con corazón sincero. Usted delante de Dios no puede ir con máscaras. Usted tiene que mostrarse como es. Y por esa razón tenemos que aprender a vivir sin hipocresía, como lo que realmente somos. Dios nos está sanando, Dios nos está curando, pero usted necesita liberarse de esas máscaras que no le permiten ver lo que realmente usted es. Dios nos está edificando. Y si usted no está dispuesto a quitarse la máscara, Dios se la quita, Dios se la muestra. Mire, eso es lo que realmente es. Y para que nosotros muchas veces aprendamos, a veces Dios permite que pasemos por circunstancias duras. Como decía alguien cuando comencé mi vida cristiana, y él decía, yo no entiendo por qué un creyente peca. Y al ratico Dios mismo daba dolor verlo,
Pero el Señor lo sacó de ahí. Entiendo que era un creyente. Tanto así que lo disciplinó. Se lo llevó. Era un creyente. Entonces, hermanos, hay que abandonar la hipocresía. No nos ayuda. No nos ayuda. Tampoco nos ayuda en las relaciones de nosotros. Hay que ser honestos. Y la envidia es sentirnos mal cuando el otro está bien. Eso es normal en el mundo. Que si alguien ve que alguien se acomoda, hay que quitarle, hay que romperle una pata a esa silla para que se caiga, porque ese es el mundo, hermano. Ese es el mundo. ¿No se dan cuenta? Mire, el que se suba aquí en la alcaldía o en cualquiera, ahí está, ahí tienen los demás con un serrucho. Hay que quitarle la pata. Esa es la idea, ese es el mundo. Pero usted y yo somos miembros de la iglesia, y en la iglesia esto no hace parte de la edificación. Aquí nos gozamos con los hermanos que están bien. El Señor le regaló algo a un hermano. Amén, qué sabroso, hermano, verlo a usted ahí. Pero ese sentimiento de envidia hay que ponerlo a un lado. No vaya a decir que la naturaleza suya no la tiene, porque la produce. Pero cuando lo produzca, bueno, aquíételo, esa es su responsabilidad. Y por último, usar la lengua. Ese es uno muy famoso, muy famoso. Nadie se escapa. Usar la lengua para dañar a otro, dañarle la fama a otro, para hacerle daño, para hablar cosas feas de otro, para calumniar y para publicar información sensible de las personas. Oiga, cómo rasca el oído. ¿Qué? Dígame, coménteme, para después irle a decir al otro. No, hermano, esa es la estructura del mundo, pero la estructura que Dios está edificando de la iglesia, las detracciones, las blasfemias, las injurias, las difamaciones no son aceptadas. Son atacadas por Dios. Dios las ataca. ¿Por qué? Porque eso destruye. Si sabe algo de alguien, es mejor que no lo sepa, pero si sabe algo de alguien, ore. Señor quiere que yo ore por mi hermano, pero no publique, no le diga nada a nadie. O sea que yo voy a taparle lo del otro. Y si se lo destapa, usted entonces va a vérselas con Dios. Dios nos va a aplicar disciplina cuando hacemos eso. Nuestra responsabilidad es parte del amor, ¿no? Dice que el amor cubre multitud de pecados. O sea que siga pecando la persona. Bueno, no se lo aconsejo, porque el Dios Santo no le permite a sus hijos pecar. Dios lo va a disciplinar, Dios lo va a limpiar, Dios lo va a corregir. Mis hermanos, se necesita construir, ¿verdad? Ahí está el alimento para poder crecer, para poder ser construido por Dios. Ahí está el alimento. Consúmalo, pero ojo, consúmalo sin adulteración. Hermano, de eso sí hay. Vaya a las redes sociales para que vea. Vaya al internet para que vea. Hay, así como dice Dios, se amontonarán maestros. Y eso es lo que hay, hermanos. Son pocos los hombres y las organizaciones que yo le digo a los creyentes, óigalo. En estos días alguien me preguntaba, hermano, yo quiero una página. Le dije, vea, hay muchísimas, pero con temor. Tengo que decirles, hermanos, si hay algo de lo que hoy hay es falsa enseñanza. Si en la época de Pablo, en la época de Juan había y no había el internet, hoy es muchísimo más. Tenga cuidado. No, pero están hablando de la Biblia. Pues si el diablo también lo hizo con Cristo. ¿De qué le habló el diablo a Cristo? De la Biblia. Usó versículos de la Biblia, pero mal interpretados. Y cada versículo mal interpretado es una herejía.
La palabra de Dios debe ser interpretada de manera correcta, como Dios lo dijo, sin ninguna clase de alteración. Leamos estos versículos, hermanos, versículo 2 y versículo 3. Dice así: desead como niño recién nacido la leche espiritual, para que por ella, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, tenemos el privilegio. Bueno, mire, las redes sociales, y las usamos para crecer. Tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. Casi todos los días tenemos allí un estudio de la palabra de Dios. Hermano, consúmalo con toda la libertad de que esa es la palabra de Dios que está allí. Y que usted, ¿qué está pasando cuando usted está siendo alimentado por la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios promete ahí? ¿Para qué? Crezcáis para salvación. Y el versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es ese piedra viva? ¿Quién es ese piedra viva? Cristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Resulta que este término acercándoos indica que yo debo disfrutar de esa cercanía que ya tengo. ¿Cómo? Bueno, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la relación de iglesia y por mi dependencia de la persona de Cristo todo el tiempo. Vamos a orar. Nuestra gratitud para ti, Padre, por tu gracia, por tu misericordia. Cuán grande eres, Dios. Cuán perfecta es tu palabra y la instrucción que tú hoy nos has dado, Señor. Te agradecemos porque ese edificio espiritual tuyo, divino, tu iglesia, está siendo edificado por ti de manera perfecta, coordinada. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a someter nuestra voluntad. Ayúdanos a someter nuestra vida a ti completamente, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Dios y nosotros somos tus siervos y tus hijos. La honra, la gloria para el que vive para siempre. Amén.